Buenos días a todos. Continuando con nuestro ciclo de capacitaciones, les damos la bienvenida a la sesión del día de hoy, que es sobre Dynamedics, ¿no? Este importante recurso para la toma de decisiones clínicas. La sesión va a estar a cargo de Sofía Tascón, quien es ejecutiva en soluciones clínicas de Dynamedics, a quien le damos una cordial bienvenida. Antes de que dé inicio a su presentación, voy a mostrarles la ruta de acceso al recurso. Ya previamente les he enviado a través de un correo un pequeño instructivo sobre cómo ingresar a MyLove, así que lo voy a hacer muy brevemente. Voy a dirigirme a la página web de CREA. También estoy dejando el enlace en el chat. Por favor, ¿me podrían confirmar si pueden visualizar mi pantalla? Estamos en la página web de CREA. Ujú. Listo. Ya. Estamos en la página web de CREA. También he dejado el enlace en el chat. Y desde recursos electrónicos me voy a dirigir a MyLove. Recuerden que MyLove es nuestro punto de acceso a todos los recursos que suscribe la biblioteca. Bien, ya les he enviado, como acabo de mencionar, el instructivo de acceso. No hemos tenido reportado que alguien no pudiese ingresar a la plataforma, así que sin más, vamos a dar inicio a la sesión sobre Dynamedics. Aquí encontramos el recurso, estamos en MyLove. Podemos encontrar desde recursos electrónicos en todas las bases o también aquí en la parte central en el carrusel, ¿no? Voy a dirigirme a todas las bases y voy a identificar el recurso. Aquí están todas las suscripciones que tiene Cayetano. Están ordenadas de forma alfabética. Acá tenemos Dynamedics. Voy a seleccionar la base de datos y ya me encuentro dentro de la interfaz de Dynamics. Yo me voy a quedar hasta este punto, le voy a dar la bienvenida a Sofía para que comience con la sesión. Antes de ello, voy a tomarme unos minutitos más para consultarles sobre su tema de interés. Voy a presentar mi pantalla. Un segundo, por favor. Para conocer cuál es su tema clínico de interés y poder hacer una demostración mucho más efectiva de la plataforma, quisiéramos conocer sus intereses. Estoy dejando el enlace en el chat. Por favor, ingresen al enlace y coloquen su tema de interés. Ahí acabo de dejar el enlace. Por favor, les agradeceré que se tomen un tiempito para acceder al enlace y nos dejen su tema clínico de interés. Los que recién están ingresando, por favor ingresen al enlace que he colocado en el chat para que nos puedan decir cuál es el tema clínico de su interés, para que Sofía pueda enfocar un poco mejor la sesión, conociendo sus temas propuestos.
¿Pueden ingresar al enlace? ¿Sí? ¿Está funcionando adecuadamente? ¿Me confirman, por favor? Sí, coloquen sus temas de interés. Ujú, acá nos están indicando interacciones farmacológicas, muchas gracias. Patologías, de repente algún tema específico para que pueda mostrarnos. Recuerden que Dynamedex es una herramienta para la toma de decisiones clínicas basada en evidencia. Receta en pediatría. A ver, tenemos algunos temas más que nos deseen compartir. Bien, ahí ya, ajá, acá tenemos algunos más, me parece. Presión arterial. Listo. Ya tenemos aquí algunos temas. Cirugías cardiotorácico. Muchas gracias a todos por haber ingresado el enlace. Ahora voy a dejar de compartir para que Sofía pueda iniciar con la sesión. Bien. Adelante, Sofía, por favor, puedes iniciar compartiendo tu pantalla para dar. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todos me escuchan? Sí, sí logramos escucharte. Vale, perfecto. Entonces, denme un momento y comparto la pantalla. Permítanme. Regálenme un momento, que no quiere funcionar muy bien esta parte de compartir la pantalla. Inicio otra vez. Regálenme un momento que tengo con ustedes. Buenos días a todos los participantes. Mi nombre es Milagros Flores. Mientras que aparece en eh, la pantalla de Sofía, le quiero decir que también esta base de datos tiene un aplicativo. Sería interesante que ustedes puedan descargar de Play Store el aplicativo para que puedan acceder a Dynamedex desde el aplicativo, pero sí es importante que ustedes se registren dentro de la plataforma. Sofía, ¿estás lista? Te dejo en todo caso, te paso doy la posta. Listo, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Sofía, logramos escucharte bien. Vale, perfecto. Entonces, bueno, para iniciar la presentación quisiera comentarles un poco cómo se ve la plataforma. No sé si antes han tenido la posibilidad de verla, pero las personas que sean como un poco más nuevas en el uso, esta es como se ve la pantalla principal. Acá ustedes van a tener en la parte de arriba cuáles son las herramientas que tienen dentro de su suscripción.
Acá en esta parte les va a aparecer el usuario de la institución y los créditos de educación médica continua. Por otro lado, es importante resaltar el hecho de que la institución cuenta con una suscripción, sin embargo, idealmente es que ustedes tengan una cuenta propia, debido a que de manera personalizada la plataforma puede sacar mucho más provecho porque ustedes pueden configurarla según los intereses y criterios que ustedes tengan. Entonces, idealmente, como les había mostrado antes, las personas encargadas de la presentación, acá abajo les aparecía su institución y decía iniciar sesión. Ustedes entran en esa parte y les va a permitir crear una cuenta nueva personalizada con el correo institucional y ahí ya ustedes pueden delegar todas las funciones que les voy a mostrar a continuación. Entonces, bueno, tenemos en esta parte un poco de cuáles son unas alertas que tenemos en el momento de evaluar las patologías y cuáles son como esas noticias recientes. Y no sé si se dan cuenta, pero en la parte de abajo dice, sigue tu especialidad. Entonces, antes de mostrarles un poco más de las alertas, les voy a dirigir a esta parte de especialidades. Cuando ustedes se dirigen a las especialidades, tienen un montón pues, de estas, alrededor de 45. Y lo que ustedes hacen es que si están interesadas en algún tema, y por ahí que les interesado la parte de cardiología, ustedes seleccionan el link, van y les dice, estas alertas, o sea, les va a aparecer en cierto tipo de contenido, entonces puede ser, quiero que al correo en el que ingresé y hice mi sesión personalizada me lleguen todas las alertas, o quiero solo los que cambien potencialmente la práctica clínica, o no quiero recibir ningún email, únicamente cuando yo entre a la plataforma es que quiero recibir las alertas. Entonces yo aquí voy a poner solo que las que cambien la práctica clínica, le doy en seguir y cuando me dirijo a la página principal me van a aparecer todas esas alertas. Como yo solo seleccioné cuáles son las de cambio potencial en la práctica clínica, las de cardiovascular solo me van a aparecer en este apartado. Y si se dan cuenta acá está la parte de seguidos y de todos los tópicos. Entonces, ustedes se pueden dirigir la parte de seguidos únicamente si solo quieren ver información acerca de ese aspecto, o si quieren ver todas las alertas que se pueden proporcionar dentro de la plataforma, ustedes se van a todos los tópicos. Además de eso, también está todos los tipos de alerta, digamos en este caso ustedes pueden ver alertas derivadas de medicamentos o de dispositivos, según la evidencia, como una alerta que cambia la práctica, y si siguen bajando van a poder encontrar más tipos de alertas, digamos en este caso es un algoritmo. Pero por otro lado, si ustedes quieren ver las que ustedes siguen y únicamente las que cambian la práctica clínica, seleccionan este apartado y miren que les aparece en un color diferente, entonces les dice, estas alertas son únicamente que cambian la práctica clínica y están basadas en que en una guía de práctica clínica, en un resumen, en una evidencia, en un estudio, en un dispositivo. ¿Sí ven? La diferencia cambia dependiendo del tipo de información que se vaya a observar. Como pueden darse cuenta, las alertas se hacen según el último día en el que se hizo la actualización. Hoy estamos a 18. Hoy por ahora no se ha hecho la última actualización. Digamos, acá tenemos la última actualización que fue el día 17, que fue el día de ayer. Y si van bajando, van encontrando por orden las alertas. 16, 15, 14. Y si le dan a cambiar todas las alertas, les va a aparecer todas las alertas según la fecha. Bueno, por otro lado, también tenemos un apartado de alertas específicamente que lo pueden hacer por categoría. Entonces, la categoría también va a estar basada en las especialidades que ustedes deseen, pero sería mucho más provechoso si ustedes previamente ya seleccionan la especialidad que desean, la siguen y las alertas les va a aparecer de una vez en la pantalla principal de su institución o de Dynamedex en su suscripción. Por otro lado, cuando entramos en la parte principal, tenemos la barra de búsqueda. La barra de búsqueda se puede clasificar por el idioma en el que ustedes deseen. Sin embargo, yo les sugiero hacer la búsqueda en inglés y en caso tal de que necesiten una traducción, lo hagan con el browser en el que están realizando la búsqueda. Obviamente, cabe aclarar que esta traducción se hace con inteligencia artificial mediada por, en este caso,
este tipo de browser, pero no significa que no sea acorde. Hay muchas cosas que pueden llegar a cambiar, pero lo importante es que ustedes comprendan completamente el idioma y la información proporcionada. Listo. Entonces, en el momento de hacer las búsquedas, antes de dirigirme específicamente a los temas proporcionados, les quiero mostrar cómo se puede ver la información. Entonces, si ustedes seleccionan el tópico en el que quieren buscar, puede aparecer como go to, es decir, que va a ir directamente a la búsqueda, o search for, es decir, que va a ser como una búsqueda general dependiendo si lo que uno quiera buscar. Entonces, yo aquí en este caso voy a seleccionar fibrilación atrial y miren que tenemos dos tipos de búsqueda. Entonces, una búsqueda basada en colección y otra búsqueda basada como clásicamente. La colección no se hace con todos los tipos de patologías, se hace con las que son comúnmente buscadas y miren que también les aparecen unos acrónimos de cómo es posible que ustedes también lo busquen y también les vaya a aparecer la información. Tenemos un poco de esta colección, una clasificación de cuáles son los tópicos principales, cuál es el manejo en poblaciones específicas, cuál es el manejo general y un poco del manejo específico dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente o el caso clínico que nosotros vayamos a evaluar. Por otro lado, si nosotros hacemos la búsqueda por la parte clásica, que puede ser la que mayoritariamente aparezca, lo pueden hacer principalmente clasificándolo por cuál es mi tipo de población, si es adultos o pediatría, y cuál es mi tipo de contenido al cual yo quiero acceder. Entonces, si quiero hacer como más un acercamiento al paciente o entender más la condición, o cuáles son los dispositivos médicos asociados, las monografías de medicamentos, la evaluación, los laboratorios, la prevención, cuáles son los procedimientos y cómo mejorar en este tipo de aspectos. Por otro lado, ustedes también pueden observar algoritmos de decisión relacionados con la fibrilación atrial o con la enfermedad que ustedes deseen cómo encontrar más información. Tenemos un poco más de imágenes, que esto también no significa que las imágenes únicamente vayan a aparecer acá, sino que si ustedes solo quieren acceder a una imagen en específico o copiarla o usarla para algún tipo de caso o presentación, pues la pueden acceder directamente de acá. Y un poco de las calculadoras que pueden llegar a usarse. Al igualmente, cuando ustedes aparecen en la parte principal, también se va a clasificar por condición, por manejo, también les va a aparecer las calculadoras, procedimientos. Ya depende de cómo a ustedes les parezca mucho mejor hacer la búsqueda. Bueno, vi que una de las condiciones que querían encontrar era cianosis, entonces vamos a ir a esa búsqueda. Y miren que en este caso no apareció como colección, sino fue una búsqueda clásica. Entonces, acá está en niños, en neonatos, o transposición. Miren que la información puede aparecer dependiendo. Entonces, seleccionemos esta información. Y cuando ustedes seleccionan una enfermedad o una patología o un medicamento o un procedimiento, lo primero que les va a aparecer es el tipo de contenido el cual se está presentando. También tenemos cuándo fue la última vez que se hizo la actualización. La revisión de la literatura se hace diariamente. Sin embargo, no significa que no significa que la información, a pesar de que diga que la última actualización fue el 22 de junio de 2022, no se haya revisado. Es decir, las condiciones que tenemos presentes en la plataforma son las... Entonces, es importante que lo tengan en cuenta que el año no sea este, no significa que la práctica y la revisión no se haga constantemente. Tenemos un poco de cuáles son esos editores y esas personas que hacen la búsqueda. En algunos casos también aparecen instituciones pares que nos ayudan con la revisión de la literatura. Y cuando ustedes hacen la búsqueda, entonces aparece el tema, las últimas alertas, los algoritmos, las imágenes y las tablas relacionadas. Entonces, con respecto al tema tenemos un poco una visión general y algunas recomendaciones. Esto se hace en base a una toma de decisiones clínicas, es decir, cuál sería el mejor orden para que un profesional o cuando se vaya a hacer una evaluación de un diagnóstico médico debería seguirse, cuál sería el mejor orden para seguir. Entonces tenemos una evaluación general y un manejo. Pero si se dan cuenta, aquí apenas yo selecciono este apartado,
me aparece completa la información. Pero si yo quiero irme directamente al manejo, selecciono y me aparece únicamente el manejo. Si se dan cuenta, si uno selecciona algún apartado, se va a redirigir a ese apartado. Entonces, si ustedes de una vez en la parte de recomendaciones generales encuentran lo que buscaban y lo seleccionan, ya los va a redirigir a eso en vez de tener que buscar en toda la información. Bueno, por otro lado tenemos un poco de una información mucho más completa. Entonces tenemos una descripción, unas definiciones, en este caso unas mediciones de la oxigenación. Qué pena con ustedes. Algunos tipos. Y a medida que ustedes vayan bajando y vayan encontrando la información, me disculpo, qué pena. Tenemos aquí en esta parte de dónde se saca la información que se le está proporcionando a la plataforma. Entonces, dependiendo del número, está ligado a la referenciación. Muchas veces ustedes pueden redirigirse directamente al artículo del cual se obtuvo, o en algunos casos solo les va a aparecer esta parte, pero ustedes pueden igualmente hacer la búsqueda. Tenemos un poco más de las definiciones, que es hipoxemia, hipoxia, las mediciones de oxigenación, con esos radios de oxigenación, las referencias igualmente. Y en este caso, como claramente se utilizan mediciones de oxigenación, es importante hacer el cálculo. Entonces, miren que directamente les aparece cuáles son esas calculadoras que ustedes deberían de usar para hacer los cálculos previamente mencionados. Tenemos un poco de acá los tipos, una cianosis central, una diferencial, una periférica. Bueno, por otro lado, ustedes también pueden irse a una sección previa o siguiente, seleccionando estos dos botones, para hacer el contenido mucho más fluido. Después tenemos un diagnóstico diferencial, cuáles son las causas centrales de la cianosis, y dependiendo de los tipos. Y como les mencionaba anteriormente, miren que en este caso ustedes pueden seleccionar como el apartado en el que les aparece subrayado, y si se redireccionan, pues los va a enviar a una parte diferente. Algunas veces puede encontrar la información dentro de la misma monografía de la patología, o en otros casos puede ser que los redireccione a otra condición. Entonces miren que acá también podemos tener un ejemplo de que antes aparecía como tener ese acercamiento al paciente, y en este caso tenemos que es una condición. Entonces sería diferente. Acá nos devolvemos. Y miren qué va a pasar igualmente con todos estos tipos de informaciones dispuestas acá. Listo. Ustedes pueden seguir buscando dependiendo de lo que deseen, digamos algunas condiciones pulmonares, y pueden seguir haciendo la búsqueda. Miren que la mayoría de estas son como son condiciones, los va a redireccionar a otra monografía que está directamente relacionada con la búsqueda de cianosis, pero que es una información complementaria y que es válida que ustedes también la revisen. Listo. Por otro lado, también tenemos una información acerca de la patogénesis en niños, específicamente porque esa es la búsqueda que nosotros hicimos, cuáles son esos mecanismos usados. Bueno, y podemos seguir encontrando la información, igualmente dependiendo de lo que ustedes deseen, la información se les va a proporcionar. Tenemos un poco de la historia y la condición física, cuáles son esas presentaciones clínicas que nosotros deberíamos observar al momento de evaluar a una persona con cianosis: taquicardia, fiebre, diarrea, apnea. Un poco de la historia, tener como esas comorbilidades presentes, preguntar acerca de esos signos y síntomas: ha presentado fatiga, falta de aire, fiebre, taquiapnea, bueno, y un poco de acerca de esa medicación. Miren que como nosotros seleccionamos un acercamiento al paciente, la información que nos va a brindar es diferente. Pero si nosotros nos dirigimos a una condición, que ahorita les puedo hacer el ejemplo, va a parecer diferente. Y cada vez que ustedes encuentren como una información relevante, la misma plataforma les va a decir como, miren, esto es un punto importante para los médicos,
y a niños con piel oscura pueden tener signos de cianosis en lengua, en los labios, debajo de las uñas. Entonces, miren que es importante también que cada vez que hay un dato relevante o algo que cambie la práctica clínica dentro de la misma monografía, les va a aparecer lo que ustedes sobre todo deberían tener en cuenta. Bueno, acá tenemos un poco del diagnóstico, cuál sería como ese manejo también, cuáles son esas guías y esos recursos electrónicos de los cuales nosotros podríamos sacar información. Digamos, acá tenemos guías internacionales de Australia y Nueva Zelanda. ¿Cuál es esa revisión de artículos de los cuales yo me debería redirigir para encontrar información mucho más actualizada? Y también nos muestra que pueden ir a Medline y hacer una evaluación dependiendo de lo que ustedes quieran. Siempre al final les va a aparecer las referencias de donde se sacó toda la información dispuesta para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, voy a hacer la búsqueda de una enfermedad. Lo voy a hacer en español para que vean. Si ven que no les aparece en el GoTo ni el Search Bar, entonces idealmente hagan en inglés y ya después hacen la traducción. Entonces en este caso vamos a seleccionar hipercolesterolemia, tenemos que es una condición y tenemos qué día fue actualizado. Al igualmente miren cuál es una clasificación de la información, tenemos unas recomendaciones y una visión general, una información mucho más completa, historia y condiciones físicas, diagnóstico, manejo, complicaciones, prevención, guías y recursos y información al paciente y referencias. Tenemos un poco entonces que llegamos al manejo y miren que el manejo aquí es mucho más completo porque es una condición específica. Entonces tenemos no solo relacionado con una farmacoterapia, sino también con psicoterapia, cambio eh, como en los hábitos del paciente, cuáles son esas condiciones que yo debería tener en cuenta para mi seguimiento. Entonces, digamos, acá podemos seleccionar la dieta. Y además de eso, cada vez que haga una clasificación, miren que acá dice, según AJA, se hace una clasificación y si ustedes se redireccionan a esa referencia, les va a decir, miren, la del nivel de evidencia del cual yo saqué la información me dice que es A. Y fue de estudios randomizados y de metaanálisis. Entonces, para que ustedes siempre tengan en cuenta que todo fue sacado de la mejor manera. Si ustedes bajan mucho en algún contenido y quieren volver al inicio, ustedes acá seleccionan Back to Top y ya los vuelve a poner en la página principal. Bueno, podemos también evaluar un poco más de la prevención y el escaneo. Miren, también acá hace otra vez una clasificación y lo hace también por guías de práctica clínica o sociedades relacionadas relevantes con la práctica clínica. Pueden seguir encontrando información, historia que debería tenerse en cuenta, cuál es la evidencia siempre que haya como una clasificación dependiendo de una institución, les va a decir cómo se está clasificando esa información y listo, perfecto. No sé si en este momento alguien tiene alguna duda, algo que quieran evaluar principalmente antes de dirigirme a las páginas relacionadas con medicamentos. Gracias, Sofía. Creo que damos espacio para preguntas, para absorber sus consultas. Por favor, ese espacio podemos Ah, vale, tomarlo como perfecto. ello. Ajá, exacto. Listo. Entonces voy a... Ahí tenemos algunas manitas levantadas para que puedan consultar. Adelante, por favor. Vale. Entonces, voy a continuar rápidamente con los otros para después tomar el tiempo de preguntas. Entonces, vi Sí, también que tenían información acerca de la parte de farmacología. sí, Ustedes pueden... Sofía. Ah, perdón. Tranquila. ¿Sofía? Sí, cuéntame. Sí, ¿me escuchas? Sí, Bueno, correcto. buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, una consulta. Aquí los alumnos en la universidad se preparan para el examen nacional de medicina, el Ok, ENAM.
Entonces, son casi 200 preguntas que comprende este examen. Entonces, yo te voy a dejar en el chat una pregunta que suelen ellos hacer o cómo pueden, en todo caso, ellos ayudarse de esta plataforma para que puedan poder estudiar y rendir un buen examen, que es el objetivo. Entonces, Claro. te dejo en el chat esta pregunta para que por favor puedas responder y así también nosotros poder mostrarles a los alumnos que tienen estas plataformas que pueden ser necesarias y funcionales para ellos. Ya te la dejé. Entonces, generalmente ellos quieren saber cuál sería el diagnóstico probable ante determinadas características que presenta un paciente, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Cómo podría el alumno buscar información dentro de esta plataforma? Vale, perfecto. Entonces tenemos que es un niño de 4 años, traído a control de niño sano, con peso y talla en percentil 75%, examen asianótico según ruido cardíaco desplomado y fijo. Ok, perfecto. Entonces, busquemos igualmente estar asianótico, ¿cierto? Asianótico. Es una condición, pero bueno, si nosotros buscamos directamente en español, puede que no aparezca la información, pero lo podemos hacer dependiendo también de la especialidad y las condiciones que ustedes puedan tener. Entonces, podemos irnos directamente a la parte de cianosis en niños, que era lo que estábamos buscando, ¿cierto? Cianosis en niños. Listo. Entonces, vamos a hacer la clasificación por pediatría para que sea mucho más fácil. Bueno, tenemos diferentes condiciones, ¿cierto? Podemos hacerlo por cómo es el acercamiento al paciente, por condición, por evaluación, y únicamente tenemos esas en este momento. Entonces, no sé si quieran, por acercamiento al paciente ya lo vimos, no sé si la condición sería la más apropiada, tal vez desconozco un poquito acerca del manejo tan clínico, yo soy química farmacéutica, pero podemos, no sé si en colaboración de ustedes, decirme cuál sería como la condición más acertada para hacer la búsqueda. Entonces podemos, no sé, seleccionar la parte de válvula tricúspide y, bueno, entonces tenemos que es un niño de 4 años, ¿cierto? Un poco de la información, cuál sería la descripción, entonces busquemos un niño de 4 años, etiología, historia física, ok, ok, bueno, aquí historia un poco, niños pueden tener cianosis y síntomas de falla cardíaca progresiva, pueden presentar entonces, digamos, tal vez empezar a hacer la evaluación de cuál, cómo son las condiciones que tiene mi paciente, dependiendo de esos signos y síntomas que acabamos de mencionar. Entonces, una historia, acá podríamos empezar a hacerle las preguntas de desde cuándo presenta sus síntomas, cuál es el nivel en el que lo ha presentado, cuál sería la severidad de la gravedad, dependiendo como de la anamnesis que le hagamos al paciente. Y acá también lo que podríamos hacer es que junto con eso podríamos ayudar a hacer una evaluación por sistemas, junto con la anamnesis. Entonces, una información general, verificar cuáles son las condiciones de mi paciente dependiendo de los sistemas, si presenta estas condiciones,
pues yo voy a empezar a redirigir a cuáles son si la enfermedad de la que estoy buscando es adecuada. Entonces, bajemos y vayamos al diagnóstico. Entonces podemos hacer acá, si digamos acá, en niños, infantes, adolescentes pueden presentar diagnosis u otros síntomas como disnea y fatiga. Nos podemos revisar la parte de síntomas, que sería lo que mencionamos anteriormente. Claro, Sofía, yo no soy obviamente tampoco médico, ¿no? Pero yo me imagino que se puede también revisar los signos y síntomas también Exactamente. en el caso de los niños, ¿no? Porque eso es el tema de interés. Gracias de todas maneras, ¿no? Igual nos has dado más o menos la ruta, ¿no? Donde poder encontrar información. Sí, exacto, qué pena contigo. Igual, siento que lo que sobre todo deberían hacerse enfocando la búsqueda dependiendo de las preguntas es cuando ustedes hagan la búsqueda de una enfermedad y lo hagan, no sé, en alguna consulta o ustedes ya tengan como los datos clínicos del paciente, pues todo va a ser mucho más fácil porque si ustedes ya contienen toda la información o tal vez no la contienen, sino que dicen, mi paciente puede que presente cianosis, pero yo no sé. Entonces, hacen un chequeo dependiendo de la selección, digamos acá en este caso del diagnóstico. Entonces, te dice, ¿cómo hacer el diagnóstico? Si mi niño presenta disnea y fatiga, puede que sea este caso. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Entonces tenemos, digamos, en niños que presentan cianosis severa, puede haber estenosis pulmonar o puede haber una atrás en la tricúspide. Entonces, ir evaluando como punto por punto cuáles son esos diferenciales dependiendo de la enfermedad. Muchas veces puede que no sepan al inicio, pero lo que pueden hacer es más bien hacerlo por condiciones. Entonces, si ustedes se encuentran en la parte de especialidades, perdón, voy a buscar acá, no sé, relacionadas con la parte cardiovascular, entonces miren la cantidad de enfermedades que ustedes pueden hacer. Entonces, si ustedes dicen, bueno, tengo un adulto que puede presentar alguna enfermedad cardiovascular, lo clasifico. Después digo, no sé, quiero evaluar más bien la condición también. Y quiero saber cuál es el manejo y la prevención. Listo. Entonces, después de eso, ustedes lo que hacen es una búsqueda más general de, puede que mi paciente presente, eh, no sé, como falla cardíaca en la fracción de eyección, reducimiento en la fracción de eyección. Y lo vayan buscando más dependiendo de la cantidad de información que tengan. Puede que la herramienta no esté tan limitada, sin embargo, la búsqueda tiene que ser acorde como a lo que ustedes quieran encontrar, claramente. Y bueno, listo. Voy a continuar con la parte de medicamentos. Tenemos un poco de la monografía de medicamentos. Acá ustedes pueden buscarlo dependiendo de de la letra o lo pueden hacer desde la parte principal. Sofía, un segundo. Tendríamos al doctor Cristian levantando la manito. Por favor, Ay, sí, por adelante con favor. su consulta. Disculpen, Buenas tardes. Adelante, por favor, con la consulta. buenas tardes, me presento, soy Cristian, estoy cursando en el segundo ciclo, estoy en la carrera de medicina de la Facultad de Medicina y aquí va mi consulta. Yo podría buscar también un diagnóstico a un paciente que digamos tenga diabetes y conocer la variante que tiene a través de esta página. ¿Cómo puedo conocer ello?
hagamos la búsqueda. La variante en relación a qué tipo. ¿Me puedes explicar un poco más la pregunta, por favor? Eso me gustaría que me aclare. Hay muchos tipos de diabetes, pero ¿usted cómo podría averiguar en la página, digamos, la condición del paciente y a qué tipo de diabetes estaría relacionado? Como recuerdo, la diabetes de tipo 1 es genética y diabetes tipo 2 creo que se debe a Sí, ciertos hábitos, aunque también se considera una enfermedad terminal, crónica no terminal. Por ese lado, profesora. claro que sí. Bueno, mira, cuando tú haces la búsqueda de la enfermedad, ya cuando tienes un diagnóstico un poco más claro, pero ya quieres ser diferencial en cuál es el tipo de diabetes que presenta mi paciente, haces la búsqueda de la enfermedad y digamos en este caso la que más aparece es la diabetes tipo 2. Pero mira aquí también te dice, puede ser diabetes tipo 1. Bueno, aún no lo sabemos. Entonces, acá hay una información general, pero si te das cuenta, acá te dice cuál es el diagnóstico y cuál es el testeo para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en adultos. Entonces, si nosotros lo seleccionamos, nos va a decir como, bueno, mira, ¿cuáles son los test de diagnóstico para la diabetes? Si mi paciente presenta estos criterios, cuál es como esa información que yo debería continuar. Es más bien, la plataforma te brinda chequeos de cómo hacer la búsqueda de, de tu diagnóstico. Es decir, no te va a proporcionar únicamente como de, si tú le presentas un caso clínico acá, no te va a hacer la búsqueda específica, pero tú puedes ir a la parte relacionada con diabetes tipo 2 y haces el diagnóstico. Entonces te dice cuáles son esos laboratorios que deberías revisar para determinar si tu paciente tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Cuál es este diagnóstico de diferencial? Mira, acá específicamente dice cuáles son esos tipos de diabetes. Entonces, otras diabetes comunes deberían ser consideradas también y te dice como cuál es el factor diferencial. Entonces, es característica de una hiperglicemia debido a la destrucción de las células beta, eh, que lo que desencadenan es una completa deficiencia de insulina o una gestacional. Entonces, cuando tú ya has hecho realizando el diagnóstico y el diagnóstico, cuando ya haces un diagnóstico y dices, ok, mi paciente puede que sí lo tenga, pero no estoy completamente seguro, acá de una vez te dice, antes de que determines completamente que tu paciente tiene diabetes, asegúrate de que estás revisando que también hay otras opciones. Entonces, a medida que tú sigues esos pasos y dices, bueno, puede que mi paciente no tenga diabetes tipo 2, sino tipo 1, te redireccionas a la parte de diabetes tipo 2 y al igual haces un diagnóstico. Entonces te dice, ¿cuál es este diagnóstico? Entonces, el diagnóstico está basado en, está basado en laboratorios de sangre con un factor diferencial dependiendo de la diabetes, deben hacer criterios adicionales, digamos acá, cuáles son los criterios de diagnóstico, cuáles son esos síntomas de hiperglicemia, cuáles los laboratorios y el valor que deberías obtener. Bien, ¿sí ves? Entonces, creo que es más relacionado con hacer el seguimiento dependiendo de la patología y tú, después de haberlos mencionado y revisado cada paso que te presenta la plataforma, decir, sí, correcto, sí lo tiene. Mira, acá también te hace un testeo. Entonces, para completar la evaluación médica, confirme el diagnóstico de diabetes, evalúe los determinantes sociales de la salud, también y también te clasifica, dependiendo. Entonces, sí, nos vamos a esta clasificación. Mira, entonces también va a depender como de los datos que obtengas del paciente, pero si tú te rediriges, es como haces una clasificación más fácil de diabetes tipo 1 o tipo 2, a la parte de diagnóstico, pues va a ser mucho más fácil como seleccionar. No sé si te quedó claro. Sí, gracias, doctora.
Vale, perfecto. Bueno, por otro lado, les voy a mostrar la parte de monografías de medicamentos. Voy a seleccionar un medicamento para hacer la búsqueda. Sofía, Sí, coméntame. sí, disculpa, otra consulta. Mira, por ejemplo, si hay un paciente o una mujer paciente que toma, justo como estás hablando sobre los medicamentos, ¿no? Que es una mujer que es hipertensa, toma captopril, no sé, los términos son comerciales, me imagino, pero, por ejemplo, toma captopril para la presión alta, sufre de hipotiroidismo, toma levotiroxina, Sí, y, por ejemplo, si el doctor le ha recetado carvedilol sí, o si está en un tratamiento hormonal de progesterona, sí. ¿dónde puedo ubicar esa información para que me dé las contraindicaciones, ¿no? De estos medicamentos? O si Claro, puedo seguir sí, tomando. ¿Me puedes mostrar, por favor? claro que Gracias. sí. Déjame, hago una visión general de cómo se ve el medicamento y ya te muestro ese apartado. ¿Te parece? Ok. Perfecto, gracias. Listo. Entonces, cuando ustedes busquen un medicamento, la información les va a aparecer exactamente igual como una monografía y tengan en cuenta que esto es basado en Micromex, que es una base de datos específica para medicamentos. Ustedes pueden hacer la búsqueda directamente desde acá o se pueden redirigir a la parte seleccionada que les va a abrir la plataforma de Micromex. Ustedes acá seleccionan la ciclosporina, que sería el medicamento evaluado. También está clasificado con Tolmon Letter para los medicamentos que son LASA, que son Lookalike and Sonalike, y les va a decir cuál es esta clasificación de los medicamentos, cuáles son las rutas y vías de administración en las que se puede administrar este medicamento, y les va a aparecer dos apartados, una parte de respuestas rápidas y respuestas profundizadas. Les sugiero dirigirse a la parte de respuestas profundizadas porque es mucho más completa. Entonces, tenemos la parte de respuestas profundizadas y acá lo que ustedes van a tener es una clasificación por dosis de administración, seguridad del paciente, mecanismo de acción, farmacocinética, educación y eh, toxicología. Cuando ustedes dirigen a la parte de dosis y administración, lo va a hacer también por población específica. Entonces tenemos adultos y pediatría, usos FDA, usos no FDA, ajuste de dosis, administración, comparativa en la eficacia y lugar en la terapia. Si ustedes hacen la búsqueda, van a encontrar la información dependiendo de lo que ustedes quieran. Digamos, en la dosis de pediatría, bajan y van a encontrar cuáles serían las indicaciones dependiendo de la vía de administración. Digamos, en este caso, les aparece cuáles son las vías de administración y abajo, relacionado con la vía de administración, les aparece la, la indicación en la cual está aprobado. Van a encontrar toda la información que ustedes necesiten. La verdad no me voy a tener mucho en esto para poder resolver la pregunta hecha anteriormente. Un poco acerca de la medicación de la seguridad del medicamento, tenemos un poco de las contraindicaciones, precauciones que debería tener en cuenta. Esto lo hace a partir de sistemas o uso concomitante. Miren, acá, por hepático, inmunológico, si hay una mala absorción del medicamento que se debería de tener en cuenta, también oftálmico. Bueno, les sugiero que abandonen un poco más dependiendo del medicamento que ustedes quieran buscar. Algo muy relevante son los efectos adversos. La plataforma aquí se los divide, si la ciclosporina está normal o si está modificada, y acá hace la clasificación de los efectos adversos más comunes. En algunos casos les aparece la incidencia en la cual se presenta este efecto adverso. Como me hacía la pregunta, cada uno puede evaluar las interacciones y la compatibilidad, pero esto lo hace de manera individual. Ya les muestro la herramienta para hacerlo completamente. También pueden tener un poco más de información acerca de la lactancia y el monitoreo. Para la parte más farmacéutica podemos evaluar el mecanismo de acción, eh, digamos si es administrado por vía oftálmica o en oral, y acá el mecanismo de acción como completo y más complejo. Siempre recuerden que aquí tienen la referencia en donde se sacó la información. Tenemos un poco más de la farmacocinética, los niveles de concentración, cuáles las dosis terapéuticas,
también un poco más de cuáles son estos picos, cuál es el tiempo máximo en donde voy a alcanzar mis picos, o un poco más del área bajo la curva, que es relevante para hacer algunos estudios farmacocinéticos. Digamos, también tengan en cuenta que si el medicamento está modificado, pues los tiempos de área bajo la curva y concentración van a cambiar. También por pediatría. Y tenemos todo el proceso ATME: absorción, distribución, metabolismo, excreción, eliminación extracorpórea y tiempo de vida media. Acá también les sugiero busquen y revisen un poquito más esta información. Tenemos algo relacionado con educación al paciente, que en algunos casos ustedes van a encontrar que dice, mira, tu información se puede aparecer únicamente en la parte de respuestas rápidas. Ustedes se dirigen a la parte de respuestas rápidas y les va a aparecer la información. Al igual que en la parte de toxicología, usualmente como es algo que tú necesitas la información rápido, te va a aparecer en la parte de respuestas rápidas. Y en la parte de toxicología también van a estar los usos, la toxicología, la epidemiología, los efectos adversos, cuál es esta toxicidad, cuáles son como los desenlaces de la toxicidad, el tratamiento, obviamente, un poco del soporte que deberían tener, un poco de la disposición del paciente, es decir, para la evaluación de criterios del paciente, y un poco de la descontaminación. Listo. Acá tenemos un poco más de información acerca del medicamento, que no, a veces, no muchas veces es relevante, de cómo está suministrado, cuáles son las propiedades del medicamento y otras información regulatoria. Listo. Entonces, para irnos a la parte de interacción y medicamentos, seleccionamos la herramienta para evaluar la parte de Drug Interaction Checker. Y tú me habías mencionado entonces, tenemos un paciente que tiene la hipertensión, que tiene captopril. También tenemos un paciente que tiene levotiroxina. Levotiroxina. También tiene carvedilol. No sé si se me está pasando algún medicamento que me habías mencionado. El doctor me está recetando carvedilol, por ejemplo, pero yo estoy tomando progesterona, ¿no? Ok. Supongamos que no ha sido recetada, por ejemplo. Ok. Listo. Tú la tomas, digamos, puede ser en natural, en aceite, Cápsulas. La progesterona en cápsulas. Entonces tenemos que tienes captopril, carvedilol, levotiroxina y progesterona. ¿Presentas alguna alergia relacionada con estos medicamentos? No. Ok, listo. Entonces aquí tú le hacen evaluar interacciones. Cuando tú le das evaluar interacciones, te va a desplegar todas estas posibles interacciones que puedas tener. Entonces tenemos una clasificación por medicamento a medicamento, si hay una duplicidad, si habíamos puesto una alergia, si hay alguna interacción, si hay interacción con medicamentos, con etanol, con algún laboratorio, si estás en embarazo o estás en lactancia. Cuando seleccionamos la parte de medicamento a medicamento, ninguno está contraindicado. O sea, es decir, te puedes tomar todos al mismo tiempo. Por otro Sí. lado, si tienes la duplicación de los medicamentos, no hay ninguno que tenga una duplicidad como en ingredientes que sean como posiblemente letales, pues no letales, sino que afecten con tu salud. No tienen ninguna interacción con alergias, pero en este caso sí podemos presentar con alimentos. Entonces, miren cómo aparece la parte de interacciones. Les aparece qué es lo que está interaccionando, cuál es la severidad de la interacción, si es mayor, contraindicada, media o baja, un poco de cuál es el tipo de la documentación y un resumen. Entonces, mira, te dice que el uso concomitante de levotiroxina con un jugo de uva puede resultar en una reducción de la absorción de la levotiroxina por el jugo de uva, reduciendo la biodisponibilidad de la levotiroxina, es decir, tu efecto terapéutico se va a reducir. Y son mayores porque pues, van a generar que la terapia no se cumpla como se debe. También tenemos un poco, digamos, de moderada. El uso concomitante de levotiroxina con leche puede resultar en una disminución de la absorción y exposición de la levotiroxina.
y una menor que puede ser captopril con alguna comida no específica. Pero ustedes pueden aquí también ver cuál es el tipo de interacción, es decir, dice que es mayor y que la interacción puede afectar los niveles del medicamento, pero ustedes pueden seleccionar esta parte de arriba que dice ver detalle. Cuando seleccionan ver detalle les aparece la alerta, cuál es el manejo clínico, cuál es la severidad, cuál es el tipo de documentación de la cual yo estoy sacando la información. En este caso no se conoce el mecanismo de acción, pero sí clínicamente y por resultados se sabe que es importante tenerlo en cuenta. Y un poco del resumen de... Ay, qué pena con ustedes. Es Cardenal. Ya, Cardenal. Levotiroxina. Levo- Me falta un capítulo. Listo. Entonces, como les mencionaba, ustedes se pueden entrar acá y ver también las referencias de las cuales sacó la información. Se devuelven a los resultados y siguen evaluando las interacciones. Si hay con algún laboratorio que puede tener un resultado positivo o negativo, si la persona está en estado de embarazo, si está completamente contraindicado o si es idealmente necesario no dárselo a la persona, pero pues claro, toca evaluar la condición general del paciente. Un poco de interacciones también con lactancia. Por otro lado, ustedes pueden acá ver únicamente, si quieres solo ver carvedillo de otiroxina, lo pueden aplicar y ver cuáles son esas posibles interacciones. Como no tenemos medicamento a medicamento, pues no va a ser tan relevante. Por otro lado, también tenemos la parte de compatibilidad intravenosa, en, en donde yo aquí puedo evaluar varios medicamentos o puedo evaluar únicamente uno. Igual, no pasa. Ustedes pueden seleccionar el tipo de solución en la cual van a evaluar esa compatibilidad intravenosa o no hacen la selección y la plataforma de una vez le hace la evaluación con todas las soluciones que ustedes posiblemente lo pueden pues, usar para hacer la preparación. Qué pena con ustedes que mi internet está un poco lento. Muchas gracias, Sofía, por la Vale, con... presentación. Creo que ha quedado claro o clara la explicación. No sé si hay alguna consulta adicional que los participantes deseen hacer. Sí, Me una parece que consulta. sí, adelante, Sí, por claro, favor. cuéntame. Bueno, respecto al diagnóstico de las consultas que puede averiguar en la base de datos como Dynamics, hay algunas maneras de profundizar el conocimiento que se encuentra, por ejemplo, en las propiedades químicas de los compuestos. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? O sea, ¿Me puedes repetir la una base pregunta? de datos que intente explicar de manera científica cómo es que funcionan estos compuestos. Manera catalítica, ataque fisiolítico, pero es en torno a química. ¿Existe una base de datos para química? Específicamente para química, como en términos de, Química orgánica. como de la molécula. Sí, por ejemplo, la del hormona de crecimiento. Ok, pues La hormona de crecimiento actúa, consideraría que sí, en un sí, análisis cuéntame. más profundo. Mm, dentro de la como información que dispone Dynamedics, es más enfocado con la farmacología. Entonces, igualmente podemos buscar la parte de hormona de crecimiento. No sé si... Mira, podemos evaluar la hormona de crecimiento.
pero lo hace más como una evaluación de condición no específica para como evaluar directamente químicamente cómo funciona el compuesto. La plataforma te brinda información sobre todo de patologías y de principios activos, pero no directamente como de compuestos químicos del cuerpo, que sean relevantes obviamente en patologías. Más bien te va a direccionar cómo estos compuestos pueden afectar las condiciones de vida de un paciente, pero no en relación a cómo químicamente funcionan, porque está más enfocado en dar resultados de farmacoterapia o de diagnóstico o de manejo y no de evaluación enfocada en la química del compuesto. Creo que en esa parte no sería muy aplicable para Dynamedics. Ok, profesora, gracias. Gracias, doctora. Vale. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos por su participación en la sesión del día de hoy. En el chat estamos dejando una encuesta que es muy breve. Nos ayudaría mucho respondiéndola. Y bueno, nada, solo agradecerles por su participación en esta sesión. Si tienen alguna duda o consulta adicional, por favor, nos la pueden hacer llegar a través de los correos de la biblioteca. En el chat les he dejado la guía para el ingreso a MyLove y también otra pequeña guía de búsqueda de información en Dynamedics. Esperamos que sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchísimas Gracias, gracias. doctora. Y en Gracias. caso tal vez que tengan alguna duda, por favor, no se duden en comunicarse con la biblioteca para hacerla llegar a mí y yo poderla resolver. Que estén muy bien, gracias.